Bueno, mañana vamos a extraordinaria para aprobar el presupuesto del año 2022 en la Junta de Gobierno. El presupuesto, como ya les adelanté, asciende a 285,5 millones de euros. Es una subida de un 8% con respecto al de 2021, ¿verdad? Que fue de 264 millones y de 264 pasamos a 285. 21 millones de euros más que el año pasado en el presupuesto. Sabéis y recuerdo que se produce con una congelación de los impuestos, de las tasas, con una tasa de inflación que se está yendo al 5%. Y por tanto, dejaremos en manos de los ciudadanos una bajada de tasas y de impuestos del 5%. Y esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Porque hasta ahora le calculábamos unos 3 millones, ahora nos vamos ya a 4 millones de euros que dejamos en los bolsillos de los ciudadanos. Y esto con deuda cero, con la presión fiscal más baja de ninguna ciudad de Galicia y con 17 millones de exenciones fiscales y de pagos de muchas tasas. Bueno, pues repetido esto, que ya era conocido, debo darles algunos datos. El presupuesto en seguridad y movilidad será de 40 millones de euros. Aumenta en 3.150.000 euros y, por tanto, aumenta casi en un 8,5% más. En fomento, vivienda y urbanismo, el presupuesto será de 43 millones de euros, lo que significa un aumento de 13,4 millones con respecto al año pasado, que significa un aumento con respecto al año pasado de un 45%. En bienestar, parte tan importante de la política del ayuntamiento, tendremos un presupuesto de casi 54 millones de euros. Repito, el presupuesto de bienestar en el Ayuntamiento de Vigo se eleva a 54 millones de euros y sube casi un 4%. Subimos casi 2 millones de euros en el presupuesto de bienestar. Medio ambiente, un área tan importante, tendrá un presupuesto de 15.556.000 euros y aumenta en 2,5 millones de euros con respecto al año pasado. Aumentamos el presupuesto de medio ambiente en un 18%. Bueno, y dentro de bienestar hay una partida muy importante, que son los servicios sociales y la prestación social, que pasa a ser de 19,5 millones de euros y que aumenta aproximadamente 2 millones de euros y que significa un aumento de casi un 9%. Por tanto, son unos empleos muy inversores, pero sobre todo muy sociales. Son los presupuestos más sociales que tuvimos nunca en la ciudad. Bueno, subimos también el presupuesto de educación a 15,5 millones, sube un 1%, subimos el presupuesto de cultura en 1,7 millones de euros, pasamos a 15,1 euros, 15,1 millones de euros, y aumenta, repito, en casi 2 millones de euros, que es un 13%. En deportes, esta zona tan interesante al lado de cultura, un presupuesto de 12,5 millones, que son 900.000 euros más que el año pasado, y por tanto una subida de este presupuesto del 8%. Comercio y turismo aumenta en 687.000 euros, casi 700.000, un presupuesto de 6,6 millones de euros y aumenta un 12%. Por tanto, tenemos unos presupuestos excepcionales encima de la mesa. Van a ser aprobados mañana y antes de que acabe el año estarán definitivamente aprobados. Los más importantes presupuestos que hubo nunca en la historia de esta ciudad,
los presupuestos sociales más importantes que hubo nunca en la historia de esta ciudad y los presupuestos inversores más importantes que hubo nunca en la historia de esta ciudad.